Han pasado 21 años desde que Hilalio González, conocido en todo México como Piporro, cerró los ojos para siempre, pero su sombra sigue viva en cada corrido, en cada carcajada, en cada recuerdo de la época de oro del cine mexicano. Su voz, mitad broma y mitad sabiduría norteña, todavía resuena entre las paredes polvorientas de los antiguos estudios Churubusco. Sin embargo, lo que pocos sabían es que antes de morir, Piporro dejó una verdad que estremecería al país entero, una verdad que tenía nombre y apellido: Pedro Infante. Durante décadas, México veneró a Pedro como el héroe perfecto, el hombre humilde que conquistó el cielo con su canto y su sonrisa, pero Piporro, su amigo más cercano y también su sombra más incómoda, conocía la otra cara del mito. En una entrevista grabada poco antes de su muerte, una cinta que permaneció guardada durante años, confesó que Pedro no era un santo ni un ángel caído. Era un hombre que cargaba culpas que nunca quiso confesar. Esa declaración, apenas susurrada, rompió el cristal de la nostalgia. Porque si alguien tenía derecho a hablar, era él. Los dos habían compartido camerinos, borracheras, amores y escenarios. Piporro fue testigo de su gloria, pero también de sus contradicciones, del hombre que hacía reír a millones y al mismo tiempo lloraba en soledad. En el norte, los ancianos aún cuentan que entre ambos existía una mezcla de afecto y rivalidad. Pedro admiraba la inteligencia y la chispa de Piporro, pero temía su lengua filosa y su memoria exacta. Piporro, por su parte, lo quería como a un hermano, aunque en más de una ocasión se sintió eclipsado por su brillo y imposible de igualar. Él era el sol, decía, y yo, apenas la sombra que lo seguía en silencio. El día en que Piporro murió, muchos creyeron que con él se iba la última voz honesta del cine mexicano. Pero su confesión final reapareció años después en una vieja grabación de radio en Monterrey. En ella, el tono de su voz ya no era el del comediante, sino el del hombre cansado que quiere dejar las cuentas claras con la historia. Pedro Infante fue grande, decía, pero su dolor fue más grande que su fama, y eso nadie quiere entender. Aquellas palabras se propagaron como un secreto maldito. Los admiradores de Infante reaccionaron con furia. Los periodistas buscaron desesperadamente la cinta original, y los más cercanos a Piporro afirmaron que esa era su manera de despedirse, no con un chiste, sino con una verdad. 21 años después, sus palabras aún flotan en el aire. ¿Qué fue lo que realmente quiso decir? ¿Por qué decidió hablar justo antes de morir? Tal vez porque comprendió que la memoria no necesita santos, sino hombres reales. Y en el fondo, Piporro sabía que decir la verdad sobre Pedro Infante no era traicionarlo, sino liberarlo. Cuando Hilalio González Piporro conoció a Pedro Infante, el cine mexicano era un universo de luces y polvo, donde los sueños se construían con lentejuelas y tequila. Corría la década de los 40 y ambos eran jóvenes, carismáticos, llenos de hambre por triunfar. Pedro ya era un hombre que llenaba salas. Piporro, en cambio, venía del norte, con su acento áspero y su humor campechano, que muchos en la capital no entendían. Pero en cuanto se conocieron, algo encajó. Entre ellos nació una complicidad que iba más allá del trabajo, una hermandad marcada por risas, secretos y una admiración mutua que con el tiempo se volvió también una lucha silenciosa por el cariño del público. En los rodajes de películas como Los Tres García o Dicen que soy mujeriego, el ambiente era eléctrico. Pedro era el alma del set, carismático y impredecible, con una sonrisa que hipnotizaba a todos. Piporro, en cambio, observaba, callaba, analizaba cada gesto, cada silencio de su amigo, consciente de que detrás de esa energía desbordante se escondía una soledad que dolía. En los descansos, cuando las cámaras se apagaban, Pedro solía acercarse a él con una botella y una frase que se repetiría toda su vida. «Oh, Hilalio, cantar es fácil, vivir es lo difícil». Piporro siempre respondía con una carcajada, pero aquellas palabras se le quedaron grabadas como un presagio. Durante años fueron inseparables. Compartieron giras, confidencias
y hasta amores imposibles. A veces competían por los mismos papeles, otras por la atención de las mismas mujeres. Pedro tenía el encanto de los ídolos. Piporro, la astucia del contador de historias. Mientras uno seducía a las masas con su voz, el otro conquistaba la radio con su ingenio. Pero en la industria, el éxito no se comparte. Alguien siempre brilla más. Y en ese duelo silencioso, la fama empezó a separar lo que la amistad había unido. En una ocasión, durante la filmación de Ay, viene Martín Corona. Un periodista le preguntó a Piporro si no le pesaba trabajar junto al hombre más amado de México. Él sonrió y respondió: no, porque mientras todos lo miran, yo soy el único que lo ve de verdad. Esa frase, simple y cargada de verdad, decía más de lo que parecía. Detrás de las luces, Pedro luchaba contra la presión de ser perfecto, las expectativas, los romances rotos, la fama que no le daba descanso, todo eso lo iba hundiendo lentamente. Y Piporro fue testigo, lo vio romperse, llorar en silencio, pedir perdón a quien ya no podía perdonarlo. El público nunca supo de esas noches. En los cafés de la capital, los productores hablaban de ellos como los dos pilares del cine mexicano. Pero entre bambalinas, las cosas eran distintas. Piporro notaba cómo Pedro empezaba a alejarse. Ya no respondía a sus cartas, ya no lo invitaba a sus fiestas. Había un muro invisible, hecho de celos y de culpa. Pedro temía que yo contara lo que sabía, dijo Piporro años más tarde. ¿Y qué sabía? Tal vez los secretos de sus amores prohibidos, sus crisis de fe, o aquella conversación final en la que Infante, desesperado, confesó no querer seguir viviendo con el peso de la mentira que sostenía su fama. Sin embargo, Piporro nunca lo juzgó. Era mi hermano, y los hermanos no se traicionan. Solo se entienden desde el silencio, declaró en una entrevista perdida de 1985. Y ese silencio lo acompañó hasta el final. Cuando Pedro murió en 1957, en aquel trágico accidente aéreo en Mérida, Piporro fue uno de los pocos que no lloró en público, no por frialdad, sino porque sabía que Pedro había encontrado, al fin, la paz que tanto buscó. Días después del funeral, escribió en su diario: los héroes también se cansan de serlo. Yo lo vi cansarse, yo lo vi marcharse antes de volar. El paso del tiempo convirtió su amistad en leyenda. Las nuevas generaciones lo recuerdan como dos caras del mismo México, el ídolo romántico y el humorista sabio. Pero quienes los conocieron de verdad, sabían que entre ambos existía un pacto no escrito. Ninguno debía contar todo. Piporro cumplió, casi, porque años antes de morir, en aquella entrevista que se filtraría después, dejó entrever que detrás del accidente de Pedro había más sombras de las que el público imaginaba. No habló de conspiraciones ni de engaños, pero sí de una pena vieja que Pedro cargaba en el alma y que solo él conocía. Los años los separaron físicamente, pero no espiritualmente. Piporro solía decir que cada vez que oía una canción de Infante, sentía que el viento le hablaba al oído. No fue un santo, admitía, pero fue el hombre más auténtico que conocí. Esa mezcla de amor y desilusión definió su relación hasta el final. No era odio ni envidia, era la tristeza de haber visto de cerca cómo la gloria puede devorar al hombre que la alcanza. Hoy, mirar atrás es como abrir un viejo álbum de fotografías en blanco y negro. Risas congeladas, miradas cómplices, silencios que lo dicen todo. La amistad entre Piporro y Pedro Infante fue eso. Una historia de lealtad y heridas, de humor y tragedia, de dos almas que sin saberlo, compartieron el mismo destino, el de ser recordados no por lo que fingieron ser, sino por lo que realmente fueron. En los años 50, cuando el nombre de Pedro Infante se había convertido en sinónimo de México mismo, Piporro fue uno de los pocos que seguían tratándolo como a un ser humano. Mientras todos lo veneraban, él lo observaba con una mezcla de cariño y compasión, consciente de que detrás de cada aplauso se escondía un grito ahogado. Pedro no dormía bien, contó una vez. Tenía pesadillas con aviones, con gente que lo llamaba desde el cielo. A veces despertaba empapado en sudor,
como si supiera que su final estaba cerca. Aquel detalle, que muchos habrían considerado un simple comentario nostálgico, fue en realidad el preludio de algo más profundo. Piporro había visto la fragilidad de Infante en su forma más cruda. Los ataques de ansiedad antes de subir al escenario, los tragos de tequila que usaba como anestesia, las cartas sin enviar a mujeres que lo habían amado y dejado. Era un hombre dividido entre la devoción del público y su incapacidad para perdonarse a sí mismo. Una noche en Guadalajara, después de una presentación multitudinaria, Piporro lo encontró solo, sentado en el borde del escenario, con la guitarra sobre las rodillas y los ojos fijos en el suelo. Pedro le dijo sin mirarlo: «Todo esto no es mío, Lalo, es del público. Ellos me aman porque no me conocen». Piporro lo escuchó en silencio, sin saber qué responder. Años más tarde, en su famosa entrevista final, recordaría esa frase como una herida que nunca cicatrizó. Eulalio sabía que Pedro cargaba secretos que no podía compartir con nadie. No eran crímenes ni escándalos de tabloide, eran culpas más humanas, más devastadoras, la distancia con su familia, la muerte de personas cercanas, los amores imposibles que la moral de la época le prohibía vivir abiertamente. Había algo trágico en ver cómo el hombre que hacía llorar a un país entero era incapaz de llorar por sí mismo. Entre bastidores, Piporro fue testigo de momentos que la prensa jamás contó, como aquella vez que Pedro llegó tarde a una grabación, visiblemente afectado, y se encerró en su camerino durante horas. Cuando por fin salió, tenía los ojos hinchados. «Se fue alguien que no debía irse», murmuró, y no dijo más. Piporro sospechó que hablaba de una mujer, tal vez de un amor prohibido, pero jamás se atrevió a preguntarle. «No era mi lugar», dijo después, «solo mi deber acompañarlo en silencio». El país, sin embargo, no quería silencios, quería ídolos, quería creer que Pedro era el hombre perfecto, el que nunca fallaba, el que representaba la esencia misma del mexicano. Y Pedro, incapaz de romper esa ilusión, siguió interpretando su papel hasta el final. En una ocasión, Piporro le sugirió tomarse un descanso, alejarse del cine y de los escenarios. Pedro le respondió con una sonrisa triste: «Si dejo de ser Pedro Infante, ¿quién va a querer a José, el de verdad?». Aquella frase fue la confesión más honesta que jamás pronunció. Los rumores que siguieron a su muerte en 1957 solo confirmaron lo que Piporro ya sabía. Pedro había vivido con demasiada intensidad. Algunos decían que el accidente aéreo fue una tragedia inevitable. Otros, que él mismo lo había presenciado como un destino anunciado. Piporro, sin embargo, guardó silencio. Durante años, se negó a dar entrevistas sobre el tema. Solo una vez, en privado, le dijo a un amigo: «No fue el cielo quien se lo llevó, fue el peso de su propia luz». Ese silencio fue su carga y su refugio. Lo protegió de la furia de los fanáticos, pero también lo condenó a convivir con recuerdos que lo perseguían. En su vejez, Piporro solía caminar por su rancho en Monterrey al atardecer, tarareando canciones de Pedro con una voz que ya no alcanzaba las notas altas. A veces se detenía, miraba el horizonte, y decía: «Si me estás oyendo allá arriba, hermano, ya puedes descansar. Ya dije la verdad que tú no quisiste decir». La famosa confesión final de Piporro, aquella entrevista grabada poco antes de su muerte, no fue un acto de traición, como muchos pensaron, sino un intento desesperado por liberar la memoria de ambos. En esa grabación, que circuló años después entre coleccionistas, se lo escucha decir con claridad: «Pedro no murió en el aire, murió en vida mucho antes. Murió cada vez que tuvo que fingir ser feliz para no decepcionar al pueblo que lo adoraba». Esa frase dividió a México. Algunos la consideraron una blasfemia, otros un acto de amor. Pero para Piporro fue simplemente justicia. Él sabía que la grandeza no se mide solo por las canciones que se cantan, sino por las verdades que se callan. Y Pedro había callado demasiadas. Cuando los periodistas lo presionaron para que explicara el significado de sus palabras, Eulalio se limitó a responder: «No hay nada que explicar. Si lo conocieron, sabrán de qué hablo. Si no, sigan soñando con su ídolo».
Él ya no sufre. Era su manera de cerrar el círculo. En los últimos años de su vida, Piporro comenzó a escribir un libro de memorias que nunca terminó. Entre los borradores encontrados después de su muerte, había una frase escrita a mano. Pedro Infante fue mi amigo, mi espejo y mi advertencia. Me enseñó que detrás del aplauso siempre hay un silencio que duele. Hoy, esa frase resume todo lo que Piporro vio y cayó, porque su historia con Pedro no fue solo la de dos artistas, sino la de dos hombres que se amaron. Se entendieron y se perdonaron sin necesidad de decirlo en voz alta. En el fondo, Piporro sabía que lo que vio no podía contarse sin romper el mito. Y por eso, esperó a estar al borde de la muerte para hablar. Su verdad, más que una revelación, fue un acto de amor. Amor a la memoria, a la honestidad y a la humanidad de un amigo que el mundo había convertido en leyenda. Era el año 2003, y el cuerpo de Eulalio González Piporro ya no respondía con la fuerza del charro invencible que alguna vez hizo reír a todo un país. La voz que antes llenaba teatros se había vuelto un hilo débil, quebrado, pero todavía lúcido. Vivía rodeado de recuerdos, de fotografías amarillentas y de discos que ya nadie escuchaba. Fue entonces, pocas semanas antes de su muerte, cuando decidió dejar su última huella. Una entrevista íntima, grabada en su casa de Monterrey, en la que por primera vez se atrevió a decir lo que durante décadas había guardado bajo llave. No quiero morirme con la lengua muda, dijo al periodista que lo visitó. Hay verdades que duelen, pero también curan. Y Pedro merece descansar en paz. El periodista, un joven de una emisora local que lo admiraba profundamente, nunca imaginó que aquella conversación cambiaría su vida. Piporro habló sin filtros, sin miedo, con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. Su testimonio duró casi 2 horas. Pero bastaron los primeros minutos para entender que no se trataba de una simple charla sobre cine. Era una despedida, una carta abierta al alma de Pedro Infante, y al mismo tiempo, un acto de reconciliación consigo mismo. En esa cinta, Piporro narró los años que compartieron, los secretos que nunca salieron de los camerinos, las lágrimas que nadie vio. Dijo que Pedro no murió por accidente, sino por desgaste, por el peso de mantener una imagen imposible. Era un hombre con alas, pero el público le pidió que nunca tocara el suelo. Y cuando lo hizo, se rompió. La frase estremeció al periodista, que lo miró en silencio mientras la grabadora seguía girando. Luego, vino la parte más controvertida, aquella que haría temblar a los fanáticos más devotos. Pedro tenía miedo, continuó Piporro. No miedo de morir, sino de ser olvidado. Por eso trabajaba sin descanso, por eso volaba tanto, por eso no se detenía ni cuando su cuerpo le pedía parar. Él sabía que los ídolos no envejecen, simplemente desaparecen. Aquellas palabras se quedarían grabadas para siempre. Durante años, la entrevista permaneció guardada, casi olvidada, hasta que un fragmento salió a la luz gracias a un productor de radio que había sido alumno del joven periodista. Era 2007 cuando, en una transmisión nocturna, se escuchó por primera vez la voz temblorosa de Piporro diciendo: Pedro Infante fue un hombre que se amó poco, porque lo amaron demasiado. El país entero se detuvo. Los teléfonos de la emisora no dejaron de sonar. Algunos oyentes lloraban. Otros exigían respeto a la memoria del ídolo. La polémica fue inmediata. Los periódicos titularon: Piporro rompe el mito de Pedro Infante, pero quienes conocían a Eulalio sabían que no era una traición, sino un homenaje distinto, más humano, más real. La familia de Pedro Infante, por su parte, reaccionó con prudencia. Ninguno de sus hijos quiso dar declaraciones públicas, aunque uno de ellos, según se cuenta, habría dicho en privado: si Piporro habló, fue porque lo quiso, y si lo quiso, fue porque lo amaba. Aquella frase bastó para calmar los ánimos de muchos. En los días siguientes, la grabación se multiplicó por todo México. Las estaciones de radio la repetían en horarios nocturnos. Los programas de televisión analizaban cada palabra,
y los fanáticos llenaban los foros con discusiones acaloradas. Algunos la consideraban una blasfemia. Otros la escuchaban como una plegaria. Pero todos coincidían en algo. Piporro había hablado desde un lugar de verdad. En un pasaje particularmente conmovedor, se le escucha decir: «Pedro me enseñó que no hay gloria sin dolor, que a veces el aplauso suena como un disparo, que no hay peor soledad que la de un hombre rodeado de gente que solo ve su reflejo». Después, hizo una pausa, y agregó casi en un susurro: «Y ahora que me toca irme, solo espero que allá arriba se haya quitado el peso del cielo». Esas palabras marcaron el fin de la entrevista y, de alguna manera, el fin de una era. Piporro murió pocos días después, como si al liberar aquel secreto también hubiera liberado su propia alma. Los que lo conocieron aseguran que en sus últimos días sonreía más, dormía mejor y escuchaba los discos de Pedro con una paz que no se le había visto en años. Cuando la noticia de su muerte se difundió, miles de personas acudieron a su velorio en Monterrey. Entre flores, guitarras y lágrimas, alguien reprodujo en un viejo reproductor aquel fragmento de su confesión. En la sala resonó su voz: «Pedro fue mi amigo, mi hermano y mi espejo, y si conté su verdad, fue para que su nombre siguiera vivo, no en el mito, sino en el corazón». Hubo silencio. Nadie se atrevió a aplaudir, porque en ese momento, todos entendieron que Piporro no hablaba de Pedro, hablaba de sí mismo, de su generación, de los hombres que dieron todo por un país que los recordaría por lo que fingieron ser. Hoy, aquella grabación sigue circulando como una reliquia. Algunos dicen que fue manipulada. Otros aseguran haber escuchado la versión completa, con lágrimas contenidas y risas tristes. Lo cierto es que, más allá de su autenticidad técnica, su verdad emocional es innegable. La voz de Piporro, temblorosa pero firme, logró lo que ningún libro ni documental pudo: humanizar al ídolo, reconciliar al mito con el hombre. Cada aniversario de la muerte de Pedro Infante, las radios del norte rescatan ese audio. Se escucha el zumbido del casete, el ruido de fondo, y luego la frase que lo resume todo: Pedro no murió en el aire, murió cuando dejó de ser él mismo. Y entonces, por un instante, el país entero guarda silencio, porque en esas palabras hay una confesión doble: la de Piporro y la de todos los que alguna vez fingieron ser felices para no romper el sueño de los demás. La emisión de aquella entrevista provocó una conmoción que nadie había previsto. México entero, el mismo país que había llorado la muerte de Pedro Infante medio siglo antes, se encontró dividido entre la devoción y la duda. Los periódicos publicaron titulares incendiarios. Las tertulias de televisión debatían con furia, y los viejos admiradores se negaban a aceptar que el héroe nacional pudiera haber sido un hombre roto. Pero en medio de ese torbellino, algo más profundo comenzó a ocurrir. Por primera vez, el país se miró al espejo de su propio mito. Pedro Infante había representado durante décadas el ideal del mexicano: fuerte, noble, galante, trabajador y profundamente romántico. Su figura se había convertido en una especie de religión popular. Las abuelas rezaban frente a sus retratos, los taxistas escuchaban sus canciones como si fueran himnos, y los jóvenes lo imitaban sin haberlo conocido. Y de pronto, la voz cansada de Piporro venía a decir que detrás del ídolo había un hombre que sufría, que dudaba, que temía. Era como si alguien hubiera tocado la fibra más sagrada del corazón nacional. Las redes sociales, ya en pleno auge en aquel 2007, se llenaron de debates. Piporro traicionó su memoria, escribían unos. Por fin alguien dice la verdad, respondían otros. Entre los que lo defendían estaba la crítica de cine Margarita Ramos, quien publicó un artículo titulado La última lección de Piporro. En él escribió: «No habló para destruir el mito, sino para rescatarlo de la mentira, porque ningún héroe puede sostenerse eternamente sobre los hombros del silencio». La discusión se extendió más allá del mundo del entretenimiento. Sociólogos, psicólogos y periodistas comenzaron a analizar el fenómeno. Descubrieron que lo que había hecho Piporro era más que una confesión. Era un acto de memoria colectiva. En un país acostumbrado a idolatrar,
Él se atrevió a recordar que los ídolos también lloran, que el dolor no desaparece detrás del aplauso. En los barrios humildes de Monterrey, donde ambos artistas eran casi santos, la gente comenzó a organizar veladas en honor a los dos. Tocaban sus canciones, veían sus películas y hablaban de ellos como si fueran hermanos que, después de muchos años, al fin se habían reconciliado. Un anciano comentó ante las cámaras de un noticiero local: Piporro no lo mató, lo liberó. Porque a veces hay que contar la verdad para que los muertos descansen. El impacto también se sintió en la familia Infante. Aunque mantuvieron un silencio respetuoso, se supo que una de las nietas de Pedro, movida por la curiosidad, visitó a la familia González para agradecerles en privado. Mi abuelo era humano, y eso no le quita nada, dijo. Lo hace más grande. Esa frase recorrió los noticieros como un bálsamo, apagando poco a poco la tormenta mediática. Con el paso de los meses, el público comenzó a reinterpretar las palabras de Piporro. Ya no se trataba de una revelación escandalosa, sino de una mirada sincera sobre la fragilidad humana. Los documentales posteriores sobre Pedro Infante incluyeron fragmentos de aquella entrevista, y varios directores reconocieron que esa confesión había cambiado su forma de entender la época dorada del cine mexicano. Para muchos, fue como abrir una ventana en una casa cerrada durante demasiado tiempo. Al principio entró el polvo, pero después llegó la luz. Las nuevas generaciones descubrieron en Pedro no solo al cantante impecable, sino al hombre que amaba y sufría, al amigo que dudaba de sí mismo, al artista que soñaba con un descanso que nunca llegó. Y en medio de ese redescubrimiento, el nombre de Piporro también renació. Las academias de cine comenzaron a reivindicar su legado como actor, guionista y pionero del humor norteño. Programas de televisión dedicaron especiales a su vida, destacando no solo su talento, sino su valentía moral. Fue el último hombre de una generación que no temía decir la verdad, aunque le doliera, escribió un columnista del Excelsior. A medida que pasaban los años, la famosa grabación dejó de ser un escándalo y se convirtió en un documento histórico. Se proyectaba en universidades, se analizaba en conferencias y se enseñaba en clases de comunicación como ejemplo de ética testimonial. Lo que había comenzado como una revelación incómoda terminó transformándose en una lección sobre la memoria y la honestidad. Incluso, el gobierno de Sinaloa, tierra natal de Pedro Infante, organizó, en 2017, un homenaje conjunto a ambos. En el evento, se proyectaron fragmentos de sus películas y se escuchó, una vez más, la voz de Piporro diciendo: Pedro no murió en el aire, murió cuando dejó de ser él mismo. El auditorio entero se puso de pie. Nadie lloraba por tristeza, sino por gratitud, porque lo que México comprendió, gracias a esa confesión, fue que la grandeza no está en no tener defectos, sino en aceptar la humanidad con dignidad. Piporro había desarmado al mito para devolverle su alma, y en ese proceso se había convertido, sin proponérselo, en el guardián de la verdad. Años después, el periodista que grabó la entrevista, ya convertido en un hombre mayor, reveló que Piporro, al terminar aquella conversación, le había pedido un solo favor: no publiques esto hasta que creas que México esté listo para escuchar. Tardó 4 años en cumplir esa promesa. Cuando vi a la gente olvidar a sus ídolos, supe que había llegado el momento, dijo. Hoy, más de 2 décadas después, las palabras de Eulalio González siguen resonando como un eco moral. Su voz sigue apareciendo en programas de radio cada 15 de abril, el día en que el país recuerda a Pedro Infante, y en cada repetición, en cada transmisión nostálgica, el público ya no oye la voz de un hombre que critica, sino la de un amigo que, con ternura y dolor, quiso recordar que incluso los más grandes merecen ser comprendidos. Así, lo que comenzó como una confesión, terminó siendo una especie de reconciliación nacional. México aprendió que los mitos pueden sobrevivir a la verdad, pero los hombres solo descansan cuando son contados con ella. Después de que la grabación saliera a la luz y el país entero se dividiera entre la idolatría y la duda, Eulalio González Piporro ya no era solo el comediante querido del pueblo. Era el hombre que se había atrevido a decir lo que nadie se atrevía.
Y en México, eso no siempre se perdona. Su nombre, que durante décadas había sido sinónimo de alegría y picardía norteña, empezó a resonar con un tono distinto, polémico, incómodo, casi prohibido. Las revistas que antes lo llamaban el maestro del humor ranchero, ahora lo citaban con desconfianza. Los productores que lo buscaban para homenajes comenzaron a dejar de llamarlo. Era como si hubiera tocado un nervio que el país prefería mantener dormido. Durante los primeros meses, Piporro trató de ignorar la controversia. No le interesaban los titulares ni las peleas mediáticas. Pero algo cambió dentro de él. Los amigos de antaño, aquellos con los que compartía largas sobremesas en Monterrey, empezaron a evitar el tema. «Lalo, mejor no hablemos de eso», le decían, con una sonrisa nerviosa. Algunos incluso se distanciaron del todo, temerosos de quedar marcados por la polémica. «Decir la verdad no me cuitó amigos», dijo una vez con ironía. «Solo me mostró quiénes lo eran de verdad». Los programas de televisión más conservadores lo acusaron de manchar la memoria de Pedro Infante, de aprovechar su vejez para llamar la atención. Un presentador llegó a decir en vivo: «Piporro debió morir con dignidad, no con rencor». Eulalio, al enterarse, respondió con una frase que muchos repetirían después: «La verdad no es rencor, es respeto a la memoria». El rechazo no solo fue mediático. Hubo días en que salía a caminar por su barrio y escuchaba murmullos, miradas esquivas. Pero también hubo gestos de amor inesperado. Una mañana, una mujer mayor lo detuvo en el mercado y le dijo: «Gracias, don Piporro. Usted nos recordó que los hombres buenos también se cansan». Aquella frase lo conmovió más que cualquier aplauso de su carrera. En su casa, pasaba las tardes revisando viejos guiones, escribiendo notas sueltas en papeles que luego dejaba sobre la mesa. A veces hablaba solo, recordando escenas, chistes, canciones, pero en el fondo sabía que el tiempo de las luces había pasado. «Ser viejo es como vivir en un eco», le dijo a su sobrina. «Todo suena igual, pero ya nada te pertenece». Aún así, nunca se arrepintió, ni una sola vez. Cuando un periodista local le preguntó si hubiera preferido callar, respondió sin dudar: «Callar fue lo que mató a Pedro. Yo no voy a repetir su error». Lo que pocos sabían era que su salud se deterioraba rápidamente. Los médicos le habían diagnosticado una enfermedad cardíaca y le recomendaron reposo absoluto. Pero él seguía recibiendo visitas, concediendo entrevistas breves a medios pequeños, hablando con estudiantes de comunicación que lo buscaban por admiración. En esas conversaciones, su tono era distinto, ya no el del cómico, ni el del testigo, sino el del sabio cansado que ha hecho las paces con la vida. «El público olvida los escándalos», les decía, «pero no olvida a quien habló desde el corazón». Sin embargo, el precio de esa verdad lo acompañó hasta el final. La industria del entretenimiento, que había prometido un gran homenaje por sus 80 años, canceló el evento en silencio. Los grandes canales no transmitieron especiales el día de su muerte. Solo algunas estaciones del norte, fieles a su espíritu, dedicaron programas con sus canciones y fragmentos de películas. Fue como si México no supiera cómo despedirlo, como el comediante alegre o como el hombre que rompió el mito. Pero el pueblo sí lo supo. En Monterrey, su velorio se llenó de gente común: albañiles, maestras, músicos callejeros, familias enteras con flores improvisadas. Nadie hablaba de polémicas, solo de gratitud. Un anciano, con un sombrero gastado, se acercó al féretro y susurró: «Gracias, Piporro. Usted nos enseñó a reír sin olvidar llorar». Esa fue su verdadera despedida, sin cámaras, sin discursos, sin falsos aplausos. Solo la pureza del cariño popular que siempre lo acompañó. Años después, su sobrino revelaría que Eulalio dejó una carta breve en su mesa de noche, escrita a mano, sin firma. «No quise ofender a nadie. Solo quise que mi hermano Pedro descansara. Porque cuando el pueblo miente sobre sus héroes, también los condena a no morir nunca. Y todo hombre merece el descanso». Esa carta, que nunca fue publicada oficialmente,
circula hoy como una leyenda entre los fanáticos más fieles. Algunos aseguran haber visto una copia enmarcada en un pequeño museo del cine mexicano en Durango. Otros dicen que la familia Infante pidió leerla y la guardó en privado, como un gesto de reconciliación. A medida que el tiempo pasó, las heridas se cerraron. La polémica se diluyó en la nostalgia y el nombre de Piporro volvió a sonar con respeto. Las nuevas generaciones lo redescubrieron en YouTube. Lo imitaron en sketches. Lo citaron en homenajes. Su voz ronca volvió a hacer reír, pero también a hacer pensar. En Ay, Conga y Muey, un documental titulado Piporro, el hombre que se atrevió a decirlo, fue estrenado en Guadalajara. En una de sus escenas finales, se escuchaba la grabación original de su entrevista y, superpuesta, la canción Amorcito Corazón. En la pantalla, imágenes de ambos Pedro y Eulalio caminando entre bastidores, riendo juntos. Era como si, después de tanto tiempo, se hubieran perdonado mutuamente. Porque, al final, la verdad no destruyó el mito. Lo completó. Y Eulalio González pagó ese precio con serenidad. Su exilio fue breve, pero su legado eterno. En su última entrevista pública, apenas semanas antes de morir, dijo mirando a cámara: «Yo ya no busco que me recuerden. Solo quiero que cuando escuchen a Pedro, piensen que detrás de su voz también había un corazón que dolía. Y que alguien, alguna vez, lo entendió». Esa fue su última actuación, su último papel. No como cómico, ni como cantante, sino como testigo, un hombre viejo que, en lugar de una carcajada, dejó un eco, el eco de la verdad. Han pasado más de 2 décadas desde que Eulalio González Piporro dejó este mundo, y casi 7 desde que Pedro Infante cayó del cielo. Pero en México, los muertos nunca se van del todo. Siguen cantando desde las radios viejas, riendo desde las películas en blanco y negro, apareciendo en los sueños de quienes crecieron creyendo que aquellos hombres representaban lo mejor de nosotros. Hoy, sus nombres se pronuncian juntos, no como rivales, sino como 2 almas que se encontraron en la historia, para recordarnos que detrás del mito también hay carne, fragilidad y perdón. Cada 15 de abril, en Sinaloa, los mariachis siguen entonando 100 años frente a la estatua de Pedro. A unos cientos de kilómetros, en Monterrey, los admiradores de Piporro se reúnen para ver sus películas y contar chistes en su honor. Ninguno de los dos imaginó que la vida los uniría más después de la muerte que en los días de gloria. Pero así ocurre con los hombres que dicen la verdad. El tiempo los separa de la multitud, y con los años, la multitud regresa a ellos. Lo que comenzó como una confesión controvertida terminó convirtiéndose en un puente entre 2 generaciones. Los jóvenes que descubrieron la voz de Piporro, en la famosa grabación, no lo juzgan, lo admiran. Él habló como habla un amigo que no quiere mentirte, escribió una estudiante de comunicación en un ensayo universitario. Esa frase resume el legado más profundo de su testimonio. No habló para destruir, sino para reconciliar. El mito de Pedro Infante sobrevivió, pero cambió de forma. Ya no es solo el ídolo romántico con sonrisa de oro, sino también el hombre que se permitía llorar, el artista que amó sin medida y que se consumió intentando dar más de lo que tenía. Piporro lo devolvió al terreno de los humanos, y eso lo hizo eterno. Porque la gente no se enamora de los dioses, se enamora de quienes se parecen a ellos. En el México contemporáneo, donde los héroes son efímeros y la fama se mide en segundos, la historia de ambos tiene una resonancia nueva. Representan una época en la que el arte era una extensión del alma, no un escaparate. En una entrevista reciente, un crítico de cine lo resumió así: Pedro Infante nos enseñó a soñar, Piporro a despertar. Y es cierto, Pedro encarnó el México que quería creer en la ilusión del amor perfecto, de la nobleza incorruptible, del charro sin sombra. Piporro, en cambio, fue el espejo que mostró la risa detrás de las lágrimas, el sarcasmo como escudo, la verdad como acto de amor. Juntos, simbolizan la dualidad que vive en cada mexicano: el deseo de ser recordado y el miedo a ser olvidado, la necesidad de brillar y el dolor que eso trae consigo,
La historia los reconcilió en el corazón del pueblo. Los homenajes que antes los separaban, uno para el mártir del cine, otro para el comediante del norte, ahora suelen celebrarse en conjunto. Los documentales recientes intercalan sus voces. Los festivales proyectan sus películas una tras otra. Y los músicos jóvenes versionan sus canciones mezclando géneros modernos con las letras de siempre. En esos encuentros hay algo más que nostalgia. Hay gratitud. Gratitud por dos hombres que, sin saberlo, ayudaron a un país entero a entender su propia alma. En 2021, durante el centenario del nacimiento de Piporro, una exposición en Ciudad de México mostró fotografías inéditas de ambos en el set, abrazados, riendo entre tomas. En una de ellas, tomada durante el rodaje de Ahí viene Martín Corona, Pedro le sostiene el sombrero a Hilalio mientras éste le ajusta el cinturón del traje. La imagen, ampliada y enmarcada, lleva una inscripción al pie: el mito y el testigo. Ninguna otra frase los define mejor, porque, al final, eso fueron: el mito y el testigo, el fuego y el espejo, el canto y la palabra. Y aunque el país tardó décadas en comprenderlo, la verdad de Piporro no destruyó la leyenda. La completó. Gracias a él, Pedro Infante dejó de ser un santo para convertirse en algo más importante. Un hombre real, con luces y sombras, tan imperfecto como inolvidable. El paso del tiempo ha suavizado las heridas. Hoy nadie discute si Piporro debió o no hablar. Al contrario, su nombre se pronuncia con respeto. Las nuevas generaciones lo citan en redes como ejemplo de integridad, y su voz, reproducida una y otra vez en YouTube, suena menos como una confesión y más como una oración. Pedro fue un hombre que se amó poco, porque lo amaron demasiado. Esa frase ya no escandaliza, ahora consuela, y quizás ese sea el mayor legado de ambos: haber enseñado que el amor del pueblo no debe ser una prisión, sino un abrazo, que el artista no tiene que morir para ser comprendido, que el silencio, a veces, solo se rompe para que el alma pueda descansar. En los amaneceres del norte, cuando el viento sopla entre los cerros, algunos dicen que aún puede escucharse una melodía lejana, una guitarra desafinada que intenta seguir el compás de una voz alegre que ríe entre versos. Es como si, en algún rincón del cielo, Piporro y Pedro hubieran vuelto a encontrarse. Uno canta, el otro bromea, y entre los dos, devuelven a México su eco más puro, el de la verdad contada con amor, porque, en el fondo, eso fue todo. No hubo traición, ni revancha, ni escándalo. Solo un hombre viejo que decidió hablar antes de irse, y otro que, desde donde esté, seguramente sonrió al escucharlo. Y así, entre música, silencio y perdón, dos vidas se convirtieron en una sola eternidad.